Bien, mis niños, nos toca el tema del texto dramático. No sean dramáticos, vamos a ver el curso. Mira, un texto dramático es aquel que se escribe con la intención de que sea representado sobre un escenario y ante un público. ¿No? Como ves, hay un escenario, hay un público, o sea, el texto se hace con la intención de representarlo. En él se cuenta la historia a través de acciones divididas en actos y escenas, como este ejemplo, un acto, ¿no? Y una escena. Los elementos del texto dramático son el escenario, que es el espacio físico donde se realiza la acción escénica, es decir, en donde actuarán. Suele ubicarse en un lugar alto donde todo el público lo pueda apreciar, como este caso. Sin embargo, en la actualidad, por las circunstancias de la pandemia, el escenario en muchos casos suele ser virtual, ¿ya? O sea, sin público. Los personajes. En una obra dramática, los personajes son aquellos quienes realizan la acción. Obviamente están representados, ¿no? Se representan a sí mismos para dar credibilidad a sus acciones. Los actos son partes en que se divide la obra. Un texto dramático tiene actos, ¿no? Y cada acto tiene una escena, tiene escenas distintas, con diversa participación de personajes. Claro que puede darse el caso en que todos participen en una escena, como en una escena solamente participen dos o uno. Los diálogos se refiere a todo aquello que dice el personaje. Las acotaciones son las indicaciones de cómo se representará la obra. Y el autor, obviamente, o autora, persona que inscribe la obra. Y acá lo puedes ver. Fíjate, esto de naranja son las acotaciones, ¿no? Donde dice cómo se representará. Aplaudiendo y gritando, la luz azul se apaga. La parte roja es el nombre de la autora. Y como ves, dice Cedro Caoba, Francisco Lara Sebastián, Francisco : Milena : estos son los diálogos. ¿Cómo se organiza un texto dramático? Como toda estructura narrativa, tiene un título, que es el nombre que se le da a la obra teatral, un inicio, que presenta a los personajes y la situación en general, el nudo, que muestra una situación problemática, y el desenlace, que se enfrenta al problema y termina la historia. Ojo, en un texto dramático no necesariamente es un final feliz, ¿ya? Un desenlace puede ser perjudicial para el personaje principal. No necesariamente es un final feliz, ojo. Mire este ejemplo. El acto es todo esto, ¿no es cierto? Lo que aparece es el acto. El escenario está en rojo. Se está marcando acá cómo va a ser la representación. El escenario, cómo va a ser. La acotación está en paréntesis, donde dice qué tiene que hacer cada personaje. Los diálogos están en morado. Y el autor, como lo ves en la parte final, está en rojo. A ver, dime, ¿las acotaciones nos indican cómo se ha de representar la obra? ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Las acotaciones nos indican, en paréntesis, por ejemplo, se levanta, con el rostro desencajado, se pone de pie y dice. Esas son acotaciones. Segundo, ¿se llama diálogo a todo aquello que dicen los personajes? ¿Qué dices? Claro, es verdadero. El diálogo es todo lo que los personajes manifiestan en el desarrollo de la obra. La parte final de un texto dramático es el nudo. ¿Verdadero o falso? Falso. El nudo es parte importante, sí, es el problema que se presenta, pero el desenlace es la parte final de un texto dramático.
Vamos, después de leer esto, vamos a responder lo siguiente. ¿Dónde se desarrolla la acción? Acá mira, dice. En la plaza de la ciudad. Ahí dice. ¿Qué tema se desarrolla? El buen cuidado que requiere un animal. Muy bien. ¿Y quiénes son los personajes? Santiago, Juana y la nana. Profe, ¿por qué no el burrito? O el asno. Porque él no participa. O sea, él no tiene un diálogo. No es un personaje. Bien, chicos. Acá con nuestro amigo William Shakespeare. Nos vemos dentro de la siguiente clase.